Su exposición, señor Guerrero. Sí, muchas gracias, señor presidente. Bueno, el Grupo Parlamentario Aragonés lo que pretendemos con esta proposición no de ley es pedir al propio Gobierno de Aragón, en colaboración con la propia Universidad de Zaragoza, pues la elaboración de un estudio para conocer si existe una situación de desventaja o de posible desagravio entre los estudiantes aragoneses y otros de diferentes comunidades en relación al acceso a la universidad pública, especialmente a los grados que tienen mayor demanda, tal como se denunciaba recientemente ante diferentes instancias, en diferentes medios, ya no solo a nivel de quejas individuales, sino de diferentes colectivos. Como bien saben, además, cada año aumenta ese número de quejas, familias, colegios, diferentes órganos, incluso el Consejo de Estudiantes de la propia Universidad de Zaragoza, en relación hasta ahora a los exámenes de selectividad, ya que existía pues la sospecha, por decirlo de alguna manera, de que en otras autonomías pudieran ser los exámenes algo más fáciles. Nosotros sí que desde el Grupo Parlamentario Aragonés lo que queríamos dejar claro son dos puntos importantes, y dos puntos importantes que me gustaría recalcar. En primer lugar, que nosotros no cuestionamos los principios de mérito, capacidad y esfuerzo que se puedan hacer en los diferentes, hasta ahora, exámenes, en las diferentes pruebas de selectividad de otras comunidades autónomas, no en el fondo, porque suelen ser los mismos criterios, si a lo mejor las formas. En ese sentido no cuestionamos los criterios de mérito, capacidad y esfuerzo. Y en segundo lugar, que tampoco queremos dejar claro que cuestionamos el principio de distrito único. Es decir, que como bien saben, pues es un avance interesante entre las diferentes universidades y que además facilita la movilidad entre los diferentes alumnos de diferentes comunidades autónomas. Pero no sería admisible que existiera realmente una discriminación perjudicial, porque si cada vez aumenta más el número de quejas, la verdad es que puede que exista un problema de fondo, que puede ser, bien sea a nivel del propio Gobierno de España a la hora de unificar criterios, que pueda ser por diferentes motivos, pero nosotros sí que como Grupo Parlamentario Aragonés nos preocupa esas dificultades de acceso que puedan tener los alumnos aragoneses a la propia universidad pública aquí de Aragón. También, como ustedes saben, según los datos además facilitados por la propia Universidad de Zaragoza, cerca del 20% de los alumnos matriculados proceden de otras comunidades o de otros países, una cifra que además pues no ha variado en cierta manera en los últimos años. El inconveniente estriba en aquellas titulaciones en donde la nota de corte es elevada y es común que se matriculen alumnos de otras comunidades autónomas. Por tanto, un examen diferente al habitual, aunque esté dentro de los criterios, puede afectar para conseguir una plaza. Y a veces existe la paradoja de que dentro de una propia universidad o de un propio grado, en ese sentido, pues alumnos de aquí se tienen que ir a otra comunidad vecina y otros tienen que venir a la comunidad de aquí. Por tanto, hay diferentes dilemas en diferentes sectores, en diferentes ramas, en diferentes grados, como puede ser en el sector sanitario, en el sector tecnológico, también en el sector educativo, por citar un ejemplo. Uno de los dilemas se produce en el propio grado de odontología, donde dentro de 3 de cada 10 alumnos no son aragoneses. También pasa en medicina, donde cerca de un 18% de los alumnos son de fuera de Aragón, y en el caso de Huesca, por citar un ejemplo, casi el 50% son de fuera de Aragón. Entonces, aquí suele pasar que la gente se matricula en varias universidades y se da la paradoja de que un alumno aragonés, por ejemplo, se tenga que ir a la vecina Cataluña y un alumno de Cataluña tenga que venir aquí a Aragón. Eso también pasa en los grados donde existe una mayor demanda, no solo en odontología, pasa también en veterinaria, pasa también en magisterio en Teruel, y entonces cada vez, pues como decíamos, el aumento de quejas es mayor. Citando un ejemplo, el Consejo de Estudiantes de la propia Universidad de Zaragoza pedía, por ejemplo, la unificación de criterios, y otros organismos hablaban de que el problema que existe puede ser también emanado del actual funcionamiento de la selectividad. Hay diferencias notables, está claro, entre una comunidad y otra, y Aragón no es necesariamente la más difícil, pero en muchas ocasiones se ve claramente perjudicada. Todo depende del modelo de examen y de las preguntas que puedan existir, bien
sea en nuestra comunidad o bien sea en otras, y a lo mejor sí que, vuelvo a decir, hay un problema de que hay que homogeneizar y que hay que unificar criterios. Bien hablan de cambiar el examen, otros organismos hablan de que con que haya un consenso entre los armonizadores de todas las comunidades y se ponga un tipo de examen similar es suficiente. La cuestión, pues a nosotros, más que la forma, nos preocupa el fondo. Y vuelvo a decir, nosotros, el Grupo Parlamentario Aragonés, no queremos criticar los criterios de mérito, capacidad, esfuerzo, no queremos criticar el distrito único, que lo vemos como positivo, como decíamos, para el intercambio de diferentes alumnos de otras universidades y la movilidad dentro de diferentes comunidades autónomas, pero sí que, a tenor de ese aumento de quejas cada vez mayor que existe, nosotros sí que pedimos, a través de esta proposición no de ley, que el propio Gobierno de Aragón, con la propia Universidad de Zaragoza, indague en ese sentido si puede haber un posible agravio. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Guerrero.